Muy buenas noches, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento. Invitarlos a este nuevo round 2 de la segunda temporada de Contrapunteo, el programa que iniciamos justamente el año pasado, a finales más o menos del año pasado, el 23, uy sí señor, del 23, y en el que estábamos con John Jairo Rey, que es abogado, tiene su maestría en estudios políticos, además tiene una especialización en Derecho Administrativo, John, y pues de nuevo un gusto compartir acá contigo en esta segunda temporada. Recuerden ustedes que nos acompañaba también Andrea Liscano. Andrea Liscano es la actual secretaria de Gobierno del Departamento del Meta y pues por sus ocupaciones está dedicada a ese tema, en el cual pues nosotros siempre le deseamos que haga las cosas de la mejor manera, que le vaya muy bien, aun cuando acá se darán cuenta que en las diferentes posiciones pues algunos tenemos unas posiciones un poco críticas en torno al asunto del actual gobierno departamental, y pues bueno, eso no cambia, que seguimos siendo amigos. Y como Andrea Liscano no nos puede acompañar por sus ocupaciones, pues les queremos dar una muy buena noticia, una excelente noticia también. Eso, digamos, puede ser como lo malo, que no nos haya podido acompañar, pero acá viene lo muy positivo, y es que nos acompaña Carlos Julián León. Carlos Julián León es publicista, tiene una maestría en estrategia política y nos va, mejor dicho, a aportar muchísimo en este debate, muy sustentado, mucho también de la cifra, pero también mucho de la opinión y mucho del debate y la discusión que requerimos. Entonces, Carlos Julián, muchas gracias por acompañarlo y bienvenido totalmente a esta segunda temporada. Bueno, muchas gracias por la invitación a los dos, doctor John Jairo, gusto saludarlo, gusto saludar a toda la audiencia. La verdad que pues es un espacio que es dedicado para analizar y evaluar con insumos estadísticos la situación del país, la región y pues nuestra ciudad, ¿cierto? Haciendo una retrospectiva, pero también con miras a un análisis a futuro de lo que es el quehacer y el acontecer normal de nuestra región y de nuestro país. Hoy el tema que nos cita en cuestión es hablar del espectro nacional, para dónde va el gobierno Petro, ¿cierto? Tomamos la decisión de hablar de este tema porque pues esa es la abrebocas de lo que se viene en futuros programas, y pues tomamos con base los estudios metodológicos que han hecho las grandes casas encuestadoras en Bogotá y en el país, aclarando que las encuestas son fotografías de momento y pues obviamente tienen un nivel de sesgo con base en las coyunturas propias de lo que ocurre semana a semana. Hoy la desaprobación de Petro ronda a nivel del 60% a nivel nacional. Carlitos, regálame la presentación. Con unos mayores rojos en algunas zonas específicas, como la zona oriental, los Santanderes y pues el eje cafetero, ¿sí? Ahí estos indicadores en rojo llegan alrededor del 70-72%. Lo hablo en un nivel general de las casas encuestadoras, pero traigo a colación la Inbamer porque pues, esto es una casa encuestadora que ha venido haciendo un tracking durante muchos años, durante muchos periodos presidenciales. Nosotros estamos ahí, Carlos, en Centro Oriente, ¿sí? Como para que exactamente, Centro Oriente, y ahí hace parte también los Santanderes, y pues obviamente que ahí los niveles de impopularidad pues se acrecentan un poco más. ¿Dónde está mejor el gobierno? El gobierno muestra una tendencia de mejorar en algunas zonas, como lo son la Caribe, la Pacífico, Cali, y pues en nivel promedio en Bogotá, ¿cierto? Básicamente esto habla de que efectivamente el gobierno ha estado apuntando de pronto, cumpliéndole a sus electores duros, que fueron la costa Caribe y la costa Pacífico. Pero adicional a eso, está relativamente mejor, aunque con aún indicadores en rojo, en la zona rural del país. Regálame la siguiente. En esa zona específicamente, pues haciendo la autopsia de encuesta que uno llama, que uno discrimina o entra a profundidad a revisar los datos, encuentra que la zona rural, doctor León Jairo, está mejor Petro que las zonas urbanas, ¿sí? Para nadie es un secreto que él efectivamente ganó gracias a 39%, 39.6%. Sí, más o menos con el versus 29. Versus
versus 29 exactamente. También encontramos que le va mejor con los jóvenes, para nadie es un secreto eso no necesito mayor análisis de profundidad, pero con los jóvenes aún más o menos se sostiene sobre el 35-40%, pues de hecho los jóvenes fue los que eligieron al presidente Petro. Y también está relativamente marcando unos índices, aunque en rojo, igualmente negativos, pero digamos mejor que la media nacional en los estratos populares. Estratos 1 y 2 en la siguiente diapositiva se puede evidenciar. Hablando de la evaluación de los indicadores específicos, ¿sí? En los que tiene que ver, aunque esto es muy cambiante, porque cuando se habla de reforma a la salud o se entra en el tema específico, inmediatamente la gente entra en el espectro que la salud, ¿sí? Entonces como que se abre esa brecha. Pero básicamente hoy para nadie tampoco es un secreto que el ítem de seguridad se lleva un negativo considerable, igualmente la salud, servicios públicos y la corrupción. Y aunque en el inicio de año se dieron unas notas o unas noticias que hablaban de que la recuperación económica mostraba un evidente crecimiento, mejoró en algo la percepción de lo que es económico, costo de vida, algo del empleo y indicadores donde está mejor valorado agro y educación, para tenerlo en cuenta, junto con el medio ambiente, ¿sí? Digamos que lo anterior me permite hacer 3 iniciales análisis para como iniciar el debate y ponerlo ya en la mesa, la discusión. Es la creciente impopularidad del gobierno aumenta también la polarización en el espectro político, ¿sí? Hoy hay sectores que se han oxigenado gracias a la impopularidad del gobierno Petro, que en años anteriores estaban prácticamente claudicando su vida política. Caso de Germán Vargas Lleras y caso de Gustavo, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Han venido creciendo en su favorabilidad, ¿sí? Obviamente es muy triste tener que decir que en nuestros países en América Latina crece si al otro le va mal. Tenemos que crecer esperando que al otro le vaya mal, pues eso es triste, pero esa es la dinámica política, ¿sí? Los medios de comunicación masivos ya no influyen como influían antes en las decisiones y en las percepciones de la opinión pública o de los ciudadanos, ¿cierto? Pues uno encuentra que la narrativa masiva general de ellos se construye alrededor del antipetrismo, en general. Pero a los medios les ha costado llegar a una brecha de ciudadanos con los cuales sigue siendo más o menos sostenida la popularidad del presidente Gustavo Petro, ¿sí? Pues evidencian que en la diapositiva, déjame ver la última, ¿sí? En la diapositiva encontramos que Petro registra niveles de popularidad superiores a los de Iván Duque y a los de Juan Manuel Santos II. En este momento. En esta trayectoria del gobierno, en este desenlace. De pronto ahí Sí. se evidencia en la parte de abajo. Obviamente, luego del estallido social, Iván Duque llegó a una impopularidad del 18%, una popularidad del 18%, eso es una cosa absurda. Está marcado. Sí, y Petro, su mayor índice de desaprobación ha sido el de 26%. Obvio, estas movidas de las últimas semanas de pronto pueden marcar unos indicadores que lo ponen a jugar en contra de él, ¿cierto? Entonces, como último análisis, como para ya entrar en la mesa de debate y la discusión, siento yo que recuperarse para el gobierno le va a costar o le va a salir muy costoso en lo que queda de sus, son más o menos 18, 19 meses, ¿no? De lo que queda de gobierno, que a la postre termina siendo menos de un año porque venimos ley de garantías, elecciones, congreso. Elecciones. Exactamente. Entonces, el tiempo lo está cogiendo y además de eso, pues uno siente que las jugadas últimas en el remesón ministerial tienden a ser un poco más a bandazos o a improvisación que a estrategia, ¿cierto? Porque pues lo que lee uno de puertas para afuera es que va y viene y pues los actores siguen siendo prácticamente los mismos. Ahora, con la entrada de Benedetti como actor principal o protagónico en la cancha, pues obviamente que él se la juega también. Entrando en materia para hablar en la mesa de debate, ¿está acabado el gobierno Petro, doctor John Jairo, o simplemente está pasando del idealismo al pragmatismo? Con eso abro la discusión y pues Carlos, entro en el énfasis de lo que es la materia de discusión de esta mesa. Sí, ¿Para Carlos, dónde va Petro?
Yo creo que empezar este análisis o este segmento de opinión, porque pues aquí se hace ambas cosas, con esos datos que usted está dando son muy, muy interesantes, muy importantes, porque yo me quedo con la conclusión de una imagen positiva hoy de apenas el 29% en lo urbano y de 39% en lo rural, pero con un dato supremamente importante que usted acaba de dar, que a pesar de eso, su popularidad, la de Petro, a esta altura del gobierno es superior a la que tuvo Duque y Santos II en ese momento, ¿sí? Entonces ahí ya empieza uno a decir eso de que los colombianos consideran como el peor gobierno, como dice la oposición, pues es una estrategia política, no es tal, porque si uno los mide en el mismo momento, pues peor fue Duque en cuanto a opinión, ¿cierto? E imagen en los colombianos, y Santos con los datos que usted da. Si usted me pregunta a mí para dónde va, si se acabó el gobierno, yo sí creo que el gobierno de Petro, no el Petro político, que son dos cosas diferentes. Desafortunadamente, ese gobierno de Petro sí se terminó el 4 de febrero pasado, el día del Consejo de Ministros en vivo. ¿Y por qué digo eso? Porque ese día Petro decidió mostrar, yo creo que por accidente, eso no es ninguna estrategia política, y lo que se ha sabido es que es por accidente, ¿cierto? Un choque entre el presidente y el sindicato de ministros, que son 8 ministros, vamos a ver qué tan sindicato fue. Decidió poner a los ojos de todos los colombianos con un rating increíble durante 6 horas en evidencia lo que se rumoraba: un gobierno sin rumbo, un gobierno desarticulado, sin brújula, más que un gobierno, un presidente, ¿cierto? Hubo dos cosas que puso en evidencia que creo que le hacen mucho daño y le van a hacer mucho daño: es la falta de autoridad con sus ministros, ¿sí? En la medida en que los ministros al aire lo contradicen, lo cuestionan, ¿cierto? Y muestran todas las debilidades del gobierno. Hubo ministros que dijo: el gobierno está totalmente desarticulado y no hemos podido entrar al catatumbo por eso, ¿cierto? Que un gobierno acepte eso en vivo. Eso es una cosa. Y la otra es que definitivamente Petro está perdido, ¿sí? Cita un consejo de ministros en donde lo que se hace es una medición, y eso esperaban algunos ministros, de un plan de trabajo, y el plan de trabajo en el gobierno está regulado, es un plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Y ante todos estos cuestionamientos que se salen de un consejo de gobierno, porque esos no son temas del consejo de gobierno, de pronto de una reunión privada de gobierno, ¿cierto? El presidente no reacciona con actos de gobierno, no encausa, no logra, no puede, no le interesa. Entonces a mí me parece que faltando año y medio, que ya no es año y medio, sino un año, porque las elecciones ya arrancan y se están anticipando de una manera veloz, ¿cierto? El gobierno se acabó. El gobierno, David, y lo diferencio del político, yo creo que el político no se ha acabado. Y los datos lo dicen, ¿cierto? Y su estrategia es política. Hoy alguien decía que oír a un petrista, por supuesto, de esos furibundos, casi que bodeguero, decía que oír a Petro era abrir un libro de historia. Y yo le digo, bueno, yo tengo mis dudas si el libro es bueno o es malo, ¿cierto? Pero necesitábamos era abrir un libro de gobierno, de administración. Claro. Y eso es lo que no tenemos. Yo creo lo siguiente, miren, sobre eso, como para que lo debatamos y se caliente un poco la cosa. Yo tengo una posición un poco diferente. John plantea como el gobierno, como el entendido del gobierno, se sepultó, ¿sí? o se acabó en el Consejo de Ministros. Yo voy un poquito más atrás y yo creo que el gobierno se acabó desde que inició la campaña presidencial. Es que así como se llega, se gobierna. ¿Sí? O sea, usted no puede pretender plantear que es un gobierno de cambio
cuando usted llega con Benedetti como su mano derecha, con Roy Barreras como su mano derecha, con La Gata como su mano derecha, con el Gordo García también vinculado, y para no ir tan lejos acá en el meta, usted no puede llegar de la manito de Alan Jara y de la mano pues de Marcela Maya y esperar que no pase absolutamente nada. O sea, así como se llega a ese gobierno, o sea, para mí era previsible, creo yo, que si usted llega con todos estos sectores tradicionales que están acostumbrados a hacer un modelo económico y social, es decir, en últimas desarrollan un tipo de gobierno tradicional, pues usted no puede llegar con un eslogan de cambio, se hubiera inventado otra cosa, pero es que el gobierno llega con el eslogan de cambio. Entonces yo lo que creo es que en el Consejo de Ministros nos queda a nosotros total y absolutamente claro, de pronto quienes de forma honesta, por convicción real y por sus principios decían, bueno, hay que darle movilidad a este tema de gobierno, pero creo yo que en el Consejo de Ministros lo que hay es que es mucho más visible, más tangible, ¿cierto? Que hombre, que esta vaina ya no va para ningún lado. Sí, David. Ahora, pues falta ver cómo termina y cierra, pero si usted ahora la táctica que opta es entregar mermelada como cuando arrancó el gobierno para poder usted tener gobernabilidad y que le pasen las pocas reformas, pues yo no creo que ninguna reforma que pase por las manos de los partidos tradicionales le va a funcionar a este país. Sí, pero David, Sí. pero ahí usted al decir que el gobierno se acabó desde que arrancó, uno podría decir, no hubo cambio porque la campaña nos mostró que no había cambio, y hasta ahí le acepto, ¿cierto? Pero cuando yo digo que el gobierno se acabó en el Consejo de Ministros, es porque la mermelada, la falta de cambio, lo que sea, había gobierno, y había rumores de que había problemas en el gobierno, y veía uno una falta de ejecución, ¿cierto? Pero seguía esa incertidumbre. Pero cuando el gobierno o el presidente viene justificando, sin admitirlo, que tiene una mala ejecución o una mala administración por un golpe blando, no volvió a decirlo, y el golpe blando era un golpe en los tribunales, no ha dado una sola razón, un solo argumento en donde diga, sí, esta decisión, por ejemplo, pérdida de investidura de Alexander López, pérdida de investidura de Boyacense, que hoy está en dirección territorial, el papero, ¿cierto? Que salieron a decir que había una persecución, la misma vicepresidencia de María José cuando se le cae, porque estaba pasando como minoría, y el Consejo de Estado lo que hace es un análisis y dice, venga, usted es minoría en un partido político, pero está en una coalición que es la que más representantes y senadores, entonces no puede obtener esa vicepresidencia. Con esto lo que le quiero decir es que el golpe blando era una justificación que no existía. Yo creo que está en una justificación en el Congreso, perdóneme, y ahí tenía algo de razón, ¿cierto? Pero ha dado mucha papaya, ¿cierto? Pero cuando eso deja de ser rumor y la justificación pasa a mostrar que en realidad no hay gobierno, se acabó el gobierno. El cambio de pronto, sí, usted tiene razón. Es que está en el peor de los mundos. O sea, es que está en el peor de los mundos. Miren esto como es. Usted volver a como arrancó mal, ¿sí? O sea, usted arranca mal y vuelve y retrocede hacia arrancar mal. Arranca el gobierno con un Consejo de Ministros, ¿sí? El primer Consejo de Ministros era un Consejo de Ministros que le daba mayoría en el manejo, digamos, parlamentario. Ya de entrada, pues... Había una coalición. Claro, en esa, incluyó partido de la U, partido conservador, partido liberal, y tenía mayoría, digamos, en torno a eso, que en Colombia no es tan visto esto porque pues, por la división de poderes, el legislativo pues no puede ser absorbido pero por eso el es una ejecutivo. doble moral, David. No, pero Sí, eso pero es que así se gobierna. donde quiero hacer, digamos, un balance, un equilibrio entre las dos Pero entonces posiciones. entraríamos a mirar un tema de porque- cómo reestructuramos el asunto constitucional, porque nosotros sabemos que en los países europeos, pues en últimas es totalmente natural. Es que ¿qué es lo que La sociedad es completamente diferente. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo acá? Que siempre quienes nos movemos, digamos, entre los sectores de la izquierda democrática, quienes nos consideramos de izquierda democrática, siempre hemos criticado esas formas de gobierno, incluido lo que fue el gobierno de Gustavo, lo que fue Gustavo Petro y todo, digamos, su sector de apoyo. Entonces, siempre se había criticado y después cuando llegó, entonces ahora sí montamos el modelo europeo. Sí, pero les cierro esta idea, que está muy buena la cosa, les cierro esta idea para cerrarse. Interesante. ¿Qué va la cosa? Digo, listo, ya discutimos lo normal de eso, digamos, en el marco europeo, pero lo que yo digo es, usted arranca y divide su gobierno, su Consejo de Ministros, lo divide con ministros tradicionales y ministros, digamos, más cercanos al progresismo, otros de izquierda democrática, que no son lo mismo, ¿listo? Una coalición. Usted lo monta, su coalición. O sea.
Usted después de que eso no le da los resultados, la desbarata e incluye sectores más cercanos a él, tanto de la izquierda como del progresismo, ¿cierto? Los incluye. Y ahorita vuelve y los desbarata para meter otra vez los tradicionales. Pero es que mire, ahí Carlos, perdóname un segundo. El presidente se justificaba su mal gobierno sin admitirlo, ¿cierto? En el golpe blando con los tribunales. No ha habido una sola. Se cerró un poco. Se cerró un poco en ese momento. De pronto la caída de la prohibición de las regalías, sacar las regalías para calcular la renta, ¿cierto? Que se le cayó en el... de pronto hay una discusión y de pronto la Corte favoreció a ese gran capital y dejó al gobierno sin 3 billones de pesos. Será la única discusión, ¿cierto? De resto, no ha habido una sola decisión de los tribunales. Se justificaba en la instrucción del Congreso, dio mucha papaya, pero es que lo que usted acaba de decir, él estalló la coalición en abril del 23, ¿cierto? Y yo le digo que es doble moral, ¿por qué? Porque una cosa es que usted venda o compre aprobación o votos en el Congreso y otra cosa es que usted arme gobernabilidad. El Partido Liberal, usted me acompañó. Hágase responsable de la educación. Parte del Partido Liberal. Sí, bueno, parte del Partido Liberal, pero digo la representación. Pero miren la diferencia del asunto europeo, John y Carlos, miren la diferencia del asunto europeo. O sea, se supone que usted hace la coalición, es otra forma, pero usted hace la coalición y hace la coalición con unos partidos que entran sobre la base de unas reformas que van a apoyar. No, estos entran sobre la base de la mermelada y de la repartida eso es otra cosa. Del patrimonio público. Eso es una vaina muy jodida. Estamos en Colombia. A ver, ahí yo quiero cerrar precisamente o tratar de buscar un equilibrio. La campaña fue pragmática, como la mayoría de las campañas históricas en ese país, como la mayoría de las campañas territoriales. Nadie gana sin todos esos sectores. Es muy difícil. Y Petro se dio cuenta la segunda vez. Exactamente. No podía ganar. La segunda vez dijo, ahorita, este mes se dio cuenta que definitivamente, muchachos, la izquierda nunca ha gobernado, tomamos el poder, aprendimos la experiencia, no podemos gobernar o no podemos avanzar sin meterle pragmatismo a esto. Obvio, con el sapo de Benedetti encima, bueno, pero Carlos, esas discusiones son sanas, tienen que darse, exactamente, pero no en público y menos en directo. Sí, evidentemente, la izquierda, al ser novata en el poder, pues comete todas esas imprecisiones y comete todas las locuras. ¿Qué está recuperando? Pues haciendo lo que todos los gobiernos históricamente han hecho, porque nunca había gobernado la izquierda. Sencillo, ¿cierto? Ahora, le da el espacio a Benedetti, que crea la explosión controlada que se salió de control. En eso estoy de acuerdo con usted. Él hizo la explosión controlada el 4 de febrero en su quería hacerla porque quería abrir el espacio o generar... Para que todo el mundo le quedara callado. No, para crear el ambiente para decir, me tocó otra vez a Benedetti, porque no hay otra opción. Me toca volver a recuperar a Roy, me toca... Sí, pero el Consejo de Ministros lo pusieron en vivo para callar a todo el mundo. Sí, se le salió de control y la explosión controlada casi que es una dinamita sin control, ¿cierto? Entonces, Benedetti siempre quiso estar en el gabinete. Por sus cuestiones personales, pues no lo podía hacer. Él figuraba en campaña porque si en campaña todo vale. Realmente hemos estado en campaña y uno llega a un momento donde termina esto tan sucio y tan cochino y dice, ¿en qué momento nos metimos en esto? Así hablemos de manera puritana, si queramos cambiar las instituciones, que queramos hacerlo bien, pero la campaña es eso. Pero en el gobierno, el pragmatismo, para la izquierda dice, uy, no, guácale, no, a eso sí no me le apunto. Porque definitivamente entregarle un ministerio a los conservadores, como era el Ministerio de Transporte en el momento, uy, no, chica, una locura, ¿cierto? Entonces cierro diciendo que Petro, al querer ser reformista, porque él quería ser recordado, quiere ser recordado como presidente de las grandes reformas, pues en este momento sabe que se le acaba el tiempo, sabe que no tiene ya el espacio, sabe que con el Congreso están rotos, pues necesita un articulador y necesita otros aires que le permitan en algún momento oxigenar para recuperar lo que le queda de la reforma de la salud, porque hoy está más trabada que nunca. Para recuperar... Anoche, mire usted, la oposición se estaba negando a meterla en la mesa directiva, obvio, está a meterla en el orden del día. Pero, está a puertas de caerse la votaron a la plenaria en donde tienen mayoría. Petro tiene mayoría en la plenaria de Cámara. De Cámara, sí, correcto. 88 votos en contra, 47 a favor. No la dejaron meter en el orden del día. Es decir, está perdiendo mayorías. Sí, pero yo qué leo con eso. El Congreso también le está midiendo el pulso al nuevo gobierno porque llegan nuevos actores
a manejar el, digamos, Nuevo gabinete. El nuevo gabinete, no, y digamos la nueva forma de acuerdos, ¿cierto? Benedetti en eso es un mago. Benedetti puede que sus estilos, sus formas sean asquerosas, pero el tipo en eso es un animal político, ¿sí? Entonces, él necesita recuperar eso. El Congreso está a un año de reelegirse, sin plata, porque el Congreso hoy está ávido de conseguir los votos y los recursos con los cuales empezar la campaña, pues dice, la campaña ya arrancó. ¿Qué necesita? Cambiar el idealismo, que Petro lo dijo, necesitamos de ser tan filosóficos, tan elisas para irnos al pragmatismo, sí. Que se va asqueroso, claro, porque él se vendió con otra percepción, pero esa es la absoluta realidad en este momento, del idealismo al pragmatismo. No, yo pienso que no es eso, porque es que hubo pragmatismo, en eso tiene razón David, ¿cierto? El pragmatismo estuvo en campaña, vino al primer gobierno con una coalición, no fue querer depurar ni nada, sino no le pasaron unas reformas, no tenía las mayorías, amaneció de mal genio, estalló la coalición, trajo a su gente sin medir políticamente que sin el Congreso no hace nada, llega a un punto en donde ya el golpe blando no le sirve, no le ha servido, no le ha movido nada, la obstrucción en el Congreso se la han hecho, pero él se ha ayudado estallando la coalición. La persecución en la prensa, que él dice que lo persigue la prensa, yo creo que tiene algo de razón, pero también da mucha papaya, ¿cierto? Él le da la razón. Como ninguna de las tres ha funcionado, entonces decidió improvisadamente, porque así lo ha hecho, así llevó al gobierno y así ha llevó ese Consejo de Ministros, entonces fue con la cuarta elemento, que fue el presidente revolucionario, los ministros no. Es decir, quemar a los ministros y hacerlos responsables de un gobierno que no está funcionando, ¿cierto? Entonces, yo lo que veo es una improvisación, desespero de pronto no, porque Petro yo no creo que sea desesperado, yo creo que es el tipo más tranquilo, ¿cierto? Pero sí una improvisación total. Y ahora, usted dice que ese pragmatismo porque el político está moviendo. Yo creo que él está pensando más en el Petro político que en el gobernante, porque el gobierno se acabó. Uno lo ve no interesado en gobernar en un Consejo de Ministros, lo ve más interesado en echar unos discursos hoy un poco desarticulados, ¿cierto? Gaseosos, ni siquiera con el tema. Por ejemplo, si usted ve el acto en Chicoral el sábado, no hubo una sola línea, hubo historia, un libro de historia, dicen los petristas, ¿cierto? Pero no hubo una sola línea de gobierno dándole soluciones o organizando algo para esos campesinos. Había un acto y el acto ya estamos sabiendo que es que pagan una cantidad de plata para mover a los campesinos. No están en eso de que Petro el político no está acabado, tiene razón. Bueno, porque está pensando más en las próximas elecciones que en poder culminar. Pero mire usted, no ha entrado el movimiento del gabinete, si quiere miramos ministro por ministro. No, a hoy no ha entrado, a las 3 de la tarde no ha entrado ninguna fuerza diferente a las que ya estaban adentro, ninguna nueva, o sea, no están ampliando esa capacidad de lograr los votos en el Congreso. Pero es que ampliarla más es ya llamar al centro democrático, porque pues no, a la U. Sí, no, a la U le mantenían el ministerio de conservadores completicos, a los liberales completicos. No hay cama para tanta gente, además tienen un déficit fiscal de 90,8 billones de pesos. Pero esta mañana los analistas sí decían que TIC se conserva en la U, comercio puede entrar para la parte liberal, conservadores, que no está un sector, que son sectores. El problema es un sector, entonces no son todos los votos, no le alcanza. Conservadores se mantienen, ¿no? Recuerden que la ANI, el de la Agencia Nacional de Infraestructura, es liberal cuando le conviene y conservador para ser ternado como alcalde. La ministra del Deporte está diciendo que es cuota de los conservadores, pero de los mismos conservadores que tenían cuota. Sí, y parece ser que entra al espectro del Ministerio de Medio Ambiente si Susana pasa al DPS. Cierto es que hoy Ariel, al mediodía en el Congreso de la República, dijo: yo no estoy viendo que Benedetti sea capaz de mover las reformas. Le va a costar mucho trabajo. No hay ambiente, Le va a costar mucho trabajo porque su estilo no gusta. Ese es el problema. No, y además ya se acabó. Y el presidente todos los días abre más brecha con los congresistas. Y los congresistas hoy están diciendo, creo yo, nos sale políticamente más rentable estar afuera y seguir atravesándonos que estar
que abandonar esto y votarnos al gobierno, abrazar al gobierno. Entonces yo creo que esa crisis lo único que hizo fue empelotar, perdónenme la expresión, al gobierno, mostrar que no hay gobierno, es decir, es fuerte el asunto, pues tampoco está acabado, ahorita vamos a ver, porque también ha habido aciertos, ¿cierto? Pero toda esa desarticulación la mostraron, ¿cierto? Y no va a haber ninguna solución en la crisis. Mire, nomás en el estallido, Francia no se ha ido, ¿cierto? El jefe de gabinete Rojas se fue, yo no creo que Rojas se vaya de todo del gobierno. No lo van a dejar ir. Vaya. Bolívar se fue a campaña. A campaña. Sí, no se fue porque estaba indignado en eso. Minambiente parece que se arrepintió, claro. ¿cierto? Pero va para el DPS, Con el ¿no? con el DNP. Sí, pero ese cuento de que era que ganaron porque es que ya no se va a sentar como jefe de ellos, no, ese no era el punto. Vale, Augusto no ha dicho nada. Augusto, que ese sí enredó la pita. Porque Augusto bota la bomba de pitufo y sale el hermano del presidente enredado, sale el presidente, sale la avioneta, sale la plata que sí entró pero que no entró. Yo le hago un aporte de lo de Augusto, es que lo de Augusto pasa muy desapercibido, ¿no? Lo de Augusto Rodríguez pasa muy desapercibido, pero quienes digamos más o menos tratamos de estar informados en torno a las relaciones políticas, en especial de las relaciones nacionales, sabemos que Augusto Rodríguez llegó a ser la mano derecha, la mano izquierda de Petro, o sea, era lo más cercano a Gustavo Petro, y que en público haya reventado lo de Benedetti y se mantenga lo de Benedetti, eso es de una gravedad enorme. O sea, que vaya y patalee cualquier otro parecido que llegó en el largo de su tiempo, pero es que es Augusto Rodríguez, o sea, eso es de una connotación enorme. Yo digamos, le agregaría una cosa al final a esto, y es que es una cosa muy de convicción, y de verdad lo creo así, y es que muchas veces del afán solo queda el cansancio. ¿En torno a qué? En torno a que uno debe replantearse para qué llega. O sea, el objetivo es llegar o para qué llegar. Que si usted realmente va a llegar para cambiar, entonces, pues hombre, usted debe también modificar las formas en las que usted va a tener gobernabilidad, o si no, es preferible no llegar. Porque es que, John, llegar usted a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué ventaja tiene Petro? Que el pueblo colombiano es supremamente emocional, y como es supremamente emocional, pues los discursos 20 julieros y abstractos y de un mundo de cosas de Gustavo Petro le logra mantener ese sector supremamente radical, que todavía es importante, el 30% no le va a alcanzar, creo yo, para el tema presidencial, a menos que se dinamiten los sectores tradicionales, sí. Pero la va a tener un poco compleja. David, pero no solamente 20 julieros, ¿no? Uno no puede decir que el nicho que tiene Petro, que es mayor en imágenes, de acuerdo a los datos que nos ha dado Carlos Julián, a lo que tuvo Duque y lo que tuvo Santos II, es solamente un discurso 20 juliero. Aciertos de gobierno ha habido, ¿sí? La reforma tributaria, la primera reforma tributaria fue un acierto. La reforma pensiones, con todos los peros que uno le pueda poner, todos los vicios, ¿sí? No, y peros, ¿sí? Usted puede decir, sí, tiene este defecto, tiene aquello, las pensiones, ¿sí? El gobierno está cacareando y nadie lo ha refutado, espero su opinión, que ha sacado a 2.5 millones de personas de la pobreza, ¿sí? O 1.8, bueno, sí está alrededor de los dos. Crecimiento de la economía, los índices, claro, esperamos más, propuso más, ¿cierto? Pero la economía ha crecido. Empujado por el agro. El empleo se ha reducido, aumentó el salario mínimo, algunos dicen que eso definitivamente acaba la economía. Yo pienso que no, yo soy de los no economistas que opinan en economía y piensa que no, ¿cierto? Se ha reducido la inflación. En la reforma al sistema general de participaciones, que no es un proyecto de él, pero se montó en él, importante, improvisado como lo sacaron, sí, ahora toca sacar el reparto, o sea, cuáles son el reparto de obligaciones o de funciones de cada entidad, nación y entidades territoriales, pero eso es un acierto, ¿cierto? La lucha contra las drogas está mostrando que ha sido firme y que ha aumentado la incautación de drogas, ¿cierto? Se lo valora, sí. Disminución de la criminalidad, a pesar de que tengamos una cosa sin precedentes en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, ¿cierto? Pero los índices han disminuido excepto la extorsión, nadie ha podido entrar a refutar eso. Y en reforma agraria, yo tengo muchas dudas, ¿cierto? Porque conocemos al personaje que está ahí, las mentiras que dice y los shows que hace, ¿cierto? Pero además que una cosa es la compra de tierras, que indudablemente en eso va disparado, quién sabe por qué, y la adjudicación o legalización.
que en eso es donde le están mintiendo a la gente. Ha habido muchas entregas simbólicas, pero definitivamente Petro decidió darle 5 billones para la reforma agraria, que eso es histórico para profundizar eso, ¿cierto? Esos serían como los aciertos que... Yo les propongo lo siguiente. Yo creo que el siguiente programa debería ser sobre los aciertos y los podemos debatir. Yo tengo una posición absolutamente diferente a todas las que ha planteado John sobre el tema de los aciertos y tengo una argumentación para ello. Pero como este es un espacio corto, se nos fue. Sí, no se trata pero fue un excelente espacio y es un espacio suelto y se nos fue. Y sin duda lo que tenemos es tela para cortar, tanto de tema nacional, pero también departamental como local, ¿cierto? Y va mucho también del asunto coyuntural. Creo que la invitación sería para las personas que nos están viendo en este momento, que arranquemos o podríamos mirar este tema o otro tema, pero sin duda este tema de los aciertos y desaciertos del gobierno sobre temas de sus programas lo vamos a discutir. Yo creo que dejémoslo como un abrebocas. Perfecto. Y en el siguiente espacio lo vamos tratando o tratamos otro y lo vemos cuando se vayan decantando muchas más cosas. ¿Con qué podríamos cerrar entonces en conclusión en este último espacio, cada uno que podamos hacer una conclusión muy corta que sea bueno? Y entonces, ¿cómo ven ustedes el gobierno? ¿Para dónde va el gobierno, Carlos, John y yo? ¿Para dónde va el gobierno? El gobierno tiene unos retos importantes y pues obviamente parten de la discusión que hemos tenido acá. Recuperar la confianza, no solamente en el Congreso, sino también en la ciudadanía. Y eso es muy berraco ya a esta altura del paseo. Ustedes que han hecho parte de gobiernos, digamos, locales, saben que recuperar o recomponer los indicadores es muy difícil. Tiene que estar en calle, tiene que estar en campo y tratar, en la medida de lo posible, de hablar con la verdad. Se vienen unas elecciones un poco tormentosas con unos actores políticos que pues no van a cambiar tampoco más del aspecto, porque va a ser más de lo mismo en el tema de Congreso, y en presidenciales pues ni se diga, porque hoy no hay un outsider que esté figurando en las encuestas. En ese sentido, la tiene de para arriba, tiene que trabajar, tiene que poner a articular, tiene esos retos en el Congreso, tiene, digamos, quitarse el gobierno esas malas maneras con las que venía de pronto tratando de interlocutar con el Congreso y pues darle un mediano oxígeno para que pueda terminar estos 6 meses que le quedan prácticamente. Entonces, pues, ahí la dejo, esperemos la próxima charla. Yo la verdad no sé para dónde va el gobierno. ¿Yo qué esperaría? Yo esperaría que definitivamente las reformas, yo creo que eso no va a pasar, ¿sí? Ya eso ya casi que están enterradas. Yo esperaría que el gobierno cogiera el plan de desarrollo y se dedicara a ejecutar el plan de desarrollo. Si el gobierno ejecuta el plan de desarrollo, muchísimas cosas van a cambiar en la vida de los colombianos, porque es un plan de desarrollo bien armado, bien intencionado y que de verdad puede generar un cambio. Que se hizo con unidad, de hecho, ¿no? Se hizo con unidad, es que arrancó muy bien el gobierno con ese plan de desarrollo. Creo que debería aprovechar el capital político que tiene, que por eso yo digo que el gobierno pueda que se haya acabado, pero el político no se ha acabado, ni el proyecto se ha acabado. Debe aprovechar el capital económico que tiene y que no ha invertido. Y yo creo que porque la tiene toda para invertirla. Yo creo que esas discusiones y esas reflexiones que se hicieron en el Consejo de Ministros son muy importantes y muy necesarias, no en vivo, sino en privado, ¿cierto? Porque yo creo que hay gente muy valiosa en el gabinete que tiene que estar pensando en que la izquierda no se puede quedar en el gobierno de Petro y tiene que plantearle porque lo necesita el espectro político colombiano. Listo, bueno, no, ahí están, digamos, el análisis, la conversada. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro va a generar mucha frustración en muchos sectores y muchas personas que confiaron realmente en un cambio, y me surge la preocupación que esas personas decepcionadas se vayan hacia la política tradicional, hacia los sectores tradicionales que ya han mal gobernado este país, hacia la derecha, y no buscar, digamos, otras formas, digamos, de gobierno, de organización. Esa es una preocupación que yo dejo sobre la mesa, y es que usted en la frustración decida o no volver a creer o decida irse hacia lo imaginariamente totalmente concreto. Y lo otro es a las personas que nos están oyendo, porque nos quedan muy poco 30 tiempo, segundos, sí. Comentarles que es importantísimo que compartan, pero también
también que nos sigan y que nos sigan en las redes sociales. Nosotros vamos a estar en Spotify como El Contrapunteo. Estamos en Spotify, estamos en Facebook como El Contrapunteo. Próximamente TikTok. Pero vamos a estar también en TikTok y en Instagram como Contrapunteo, ya con unos clips más cortos de estos análisis muy personales o del debate que haya y la discusión. Entonces, pues no, agradecerles realmente mucho a las personas que nos vieron por el espacio. Esto se retoma de esta manera, una forma distinta, y muchas gracias, por supuesto, esta vez yo que estoy moderando, en el otro espacio le tocará a nuestros compañeros. Muchas gracias por toda la información, y se aprende mucho y se discute sabroso. Bueno, Muy sabroso, muchas gracias. Estuvo bien. Gracias. Gracias, Carlito.